piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos en otra emisión del programa Poesía a la Calle. Este programa se dedica a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Qué bueno es conocer, ¿no?, a cada poeta, no solamente esos textos que aparecen en los libros, que podemos leer por internet, porque hay mucha difusión de la poesía a través de las redes sociales. Muchas veces abriendo Facebook, en el inicio aparecen, pero muchas publicaciones. Eso es importante porque la poesía se está difundiendo. La idea de este programa es conocer íntimamente a los creadores, no solamente quedarnos con sus textos, sino averiguar el por qué escriben poesía. En el caso de hoy nos dedicamos a una provincia, Corrientes, con un poeta, Gustavo Tizoco. Poeta que nació en Mocoretá, vive en Buenos Aires y ahora nos va a contar bien cómo llegó la poesía a él. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Claudia, un gusto estar con vos. Gracias por la invitación a tu programa Poesía a la Calle y gracias sobre todo por difundir poesía. Gracias a vos por difundir poesía, porque vos, aparte de poeta, sos un excelente difusor de la poesía. Contanos a través de qué página. Difundo, tengo una página creada hace 9 años ya, en junio cumple 9 años, Mis Poetas Contemporáneos, donde difundo poetas de habla hispana, de Argentina y del mundo si me mandan, pero siempre de habla hispana, tratando de aportar un granito de arena, como yo siempre digo, a la poesía. No solo quedarse con lo que uno escribe o con la poesía de uno, sino tratar de difundir a otros poetas, sobre todo del interior, difundiendo la poesía, sobre todo valorizando la poesía. ¿Y cómo surgió en vos el hecho de empezar a difundir? Porque hay muchos que escriben poesía y capaz no se ponen esta doble tarea, ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó en vos el hecho de decir, bueno, voy a empezar a difundir? Yo con los primeros libros de poesía que saqué tenía páginas de internet de mis poemas, digamos. Un día aprendí a hacer blog y dije, qué bueno sería aportar algo a la poesía, aparte de difundirme yo, hacer algo no tan egocéntrico y tratar de empezar a difundir pensando en la poesía. Entonces se me ocurrió, dije, voy a invitar a algunos poetas amigos y voy a empezar a publicarlos. Invité a 15, 20 poetas y estos empezaron a invitar a otros, así fue creciendo. Y el afán fue eso, de difundir a otros, digamos, por el tema de la difusión de la poesía. Y así fue creciendo y así fui invitando a otra gente y así, bueno, así sigue su camino todavía. ¿Más o menos tenés una idea de cuántos poetas tenés publicados? Desde el inicio son 1400, porque yo tengo el contador de poetas, 1400 más o menos. Activos siempre hay de 300, porque publico 6 meses a algunos, a otros más, le doy lugar a otro, como es algo que hago yo solo, digamos, no me alcanzan mucho los tiempos, no podría publicar 1500 por mes. Pero más o menos activo tengo siempre 300, pero desde que empecé tengo 1400 publicados. Claro, muchísimo. ¿Tuviste premios con esta página? Sí, tuve reconocimiento de una asociación que se llama Solapo, Utopoesía, que es de Carlos Roldán,
y después me dieron el Puma de Plata en la Feria del Libro, dado por la Fundación Argentina de la Poesía, por el tema de la página de mis poetas contemporáneos. Es importante el tema de poder difundir, ¿no? Hay muchos poetas del interior que esperan, ¿no? Poder ser publicados. Vos publicás, ¿cómo es eso? ¿La gente te envía por mail? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Mira, generalmente me mandan por mail, igual es últimamente con invitación media personalizada ya, porque no me dan los tiempos, si me mandan mucha gente no me dan los tiempos, entonces publico poetas, priorizo mucho poetas del interior del país, que son los que menos difusión tienen, porque acá en Buenos Aires hay mucha difusión a la poesía y a los poetas, pero por ahí en el interior no tanto. Entonces, si me mandan desde el interior, trato de publicarlo a ellos primero y después publico. Pero es más, qué sé yo, si yo voy a un encuentro, conozco a alguien, los invito porque al inicio me mandaban y yo publicaba todo, digamos. Ahora eso no me dan los tiempos. Así que no es algo abierto, así que me puedan mandar y yo lo publico. Trato de ir priorizando a los que estuvieron desde un inicio conmigo, acompañando en el proyecto, y priorizando a los nuevos que ingresan, que sean sobre todo de las provincias. Vos aparte sos médico. ¿Y cómo unís la medicina con la poesía? ¿Hay unión? Mira, a nivel tiempo o a nivel... A nivel tiempo y a nivel de lo que representa la poesía y lo que también representa en vos el tema de la medicina. Mira, yo me dedico a la neonatología, que es recién nacidos. Yo siempre digo, las dos son poesía, tanto el escribir una poesía como poeta, o mi trabajo para mí es poesía, aunque suene por ahí trillado lo que digo, pero el nacimiento, el crecimiento de un chico prematuro que tenga 500 gramos y esté 4 meses con nosotros, creciendo con todo lo que eso implica, el momento del nacer es todo un momento luminoso que es poesía para mí. Sí, lo divido, la única división que tienen entre los dos es que uno me da de comer porque la neonatología me dan un sueldo y con eso vivo, y con la poesía generalmente los poetas no vivimos de la poesía, digamos, nos alimenta el alma y nos llena el alma y nuestra cotidianeidad, pero no tenemos un sueldo, entonces son dos poesías, la neo me da de comer y la otra me alimenta el alma. Pero los dos se unen porque los dos son, para mí es magia los dos. Que no sería, por ejemplo, si yo hubiese hecho medicina, por ejemplo, traumatología, cirugía, no sería tan poético. Pero la neonatología sí para mí es poesía. Vos decís que la poesía no te da de comer, ¿no? Mayormente los poetas se publican los libros. ¿Y por qué sucede eso que capaz en otros géneros sí se pueden mantener con lo que escriben? Mira, primero yo creo que antes se decía la poesía no se vende en una época anterior a nosotros. Yo creo primero que no. Que si vos amás lo que haces, lo haces con responsabilidad, le das el tiempo que necesita la poesía, la corrección necesaria, el pulido, si lo tomás realmente como algo responsablemente, yo creo que la poesía se debería vender, como se vende cualquier novela, cualquier ensayo, cualquier cuento. O sea, yo cuando escucho poetas que dicen no, o van a los festivales o a los encuentros, regalan sus libros de poesía como un souvenir de casamiento, yo siempre digo, la poesía no es un souvenir de casamiento, hay que venderla. Entonces, porque si vos la vendés, o sea, partir de la base de que el poeta mismo tiene que valorizar a la poesía. Y si vos escribís y lo andás así repartiendo, me parece que ya parte la desvalorización desde el mismo poeta. ¿Por qué no nos lees algunos poemas tuyos? Para escribir un poema de 10 hectáreas, tendré que convocar a todos los peces, al mago que deambula en las noches, al aroma de pan horneado, a la espuma del mar. Deberé resucitar a los que me dejaron, retornar barcos encallados en la brisa, zafiros y esmeralda, al niño que soñaba con ser espantapájaros, al viejo campanario, al andén del pueblo aquel. Pondré el nombre de mi madre, los fantasmas de mi gente,
una gota de río, la caricia del sauce, de la más ínfima hierba la fragancia, del rompecabezas los enigmas y de los ojos del ausente las plegarias. Un poema de 10 hectáreas insume tener frío, dejarse llevar como una veleta, despertar en el tango que nos desnuda, ser cometa, buzón, arquero, que nos deslumbre los cuentos de sal, el vuelo del colibrí y las estatuas en su jaula. Que tenemos un país herido no debo olvidar, que hay abuelas que esperan y una isla llena de lápidas y voces en la bruma, que el crucificado sigue siendo crucificado, que se mutilan a diario tantas alas, que se ríen en el norte los que pernoctamos aquí, en el sur. Y cuando me falten palabras para las 10 hectáreas, acudiré a tu nombre, tus pies de duende, a tu beso, tu sexo enhiesto, tu mirada verde, a tus dudas y certezas, a tu valle encantado, a tu insomnio, a tu alcohol. Solo ahí nacerá el poema, grito extendido, inmortalidad cierta. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Háblanos de tus libros, de todos tus libros, cómo se llaman y en qué se basa cada uno. Bueno, este es el primer libro, Sutil, que salió en el 2001. Es un libro, es el que yo menos muestro, porque es el de los poemas más básicos, digo yo, pero tienen que ver mucho con la adolescencia, son los primeros poemas que escribí y que traté de corregirlo como para que estén en un libro alguna vez. Así que es el primer libro mío que se llama Sutil. Después el segundo fue Entre Soles y Sombras, que ya ahí estaba a full con el taller literario, ya estaba yendo a café literario, ya está como, digamos, literariamente más correcto el libro, que es Sutil. Como siempre, los temas, acá me aboqué mucho a la poesía social, hay mucho, sobre todo en los desaparecidos, que fue lo que a mí me impactó siempre, y creo que hay que no olvidarse, sobre todo los desaparecidos durante la dictadura militar. Porque en mi último libro, después cuando presenté mi último libro, hablo mucho de los desaparecidos durante la democracia, que es como otra época que estamos viviendo ahora. Escribí muchísimo sobre desaparición en la dictadura militar. El tercer libro, cuando terminé la neonatología, la especialidad, me quise tomar como un año sabático y me fui 1 año y medio a vivir a la Isla del Tigre. Trabajaba los sábados como para pagarme el alquiler, la comida, y después de domingo a viernes vivía en la Isla del Tigre, en una isla cerrada, alejada de todo, rodeada de ríos, y ahí nació Paisaje Adentro, que lo escribí íntegramente en la Isla del Tigre. Así que por eso para mí este libro también son momentos así especiales que yo voy recordando. Este que te decía Pinta Poemas, que es el de los poemas que te comentaba, que está en base a pinturas y lo que me transmite la pintura a mí. Este libro yo no lo iba a sacar nunca, la verdad, pero fui a Paraná a presentar el Paisaje Adentro, y hay una revista que se llama El Tren Zonal que saca como suplemento de la revista, sacan con un librito, y me propusieron publicarlo como suplemento a la revista. Así que sacaron, creo que tiene una tirada de 300, algo así, y me regalaron unos 40, 50, así que por eso salió Pinta Poemas. Después vinieron estos libros de antología de Vinci Guerra, que es una colección que ella saca de poetas argentinos, saca 20, 30 por año. Y vos podés sacar estos libros con poemas nuevos. Yo opté por sacar como antología, o sea, hacer un Cicatriz y Rostro Ajeno, que Cicatriz junta todos los poemas sociales que yo más quería que vuelvan a resurgir, y Rostro Ajeno más los poemas de infancia. Son 2 tomitos que salieron. Después, de Todo lo Costado, de Editorial Vinci Guerra también, que salió ya son los más recientes estos libros. Y el último que publiqué hace 2 años ya es Terrestre. Acá hablo mucho de los desaparecidos de ahora, la trata de blanca, el tema de
bueno, de los pueblos originarios. Hay un poema a Susana Trimarco, hay un poema a un niño iraní que fue asesinado en Irán por su elección sexual, porque aunque no cueste creer, todavía en el mundo se mata a la gente por su elección sexual, como en países tan terribles como Irán, Nigeria, la India, se los persigue todavía hasta la actualidad. Lo que no pasa por suerte acá en nuestro país. Pero bueno, todos esos temas que a mí me chocan, lo trato de escribir. Y después de de los últimos libros, trato de llegar con otra forma a la poesía. No toda la gente le gusta leer la poesía. Hay mucha gente que le gusta escuchar. Yo una vez fui a un encuentro a Junín en Buenos Aires y escuché una presentación de un CD de poesía que me pareció fantástico. Y a partir de ahí me contacté con esa editorial, que es Editorial Aries, que ellos te ponen un locutor que tiene una voz increíble, con música de fondo, hacen todo un buen trabajo y sacan poesía publicada pero en CD. Entonces yo de cada los últimos libros sacaba también la versión CD. Tengo Intersecciones, Corazón de Níspero, Huellas y el último que es Terrestre. Es una forma distinta de llegar. Hay mucha gente, como te decía, que no le gusta leer, pero lo escucha. Y yo creo que la poesía hay que difundirla de todas maneras. Yo en base a estos CD también hago los videopoemas, que son videos que hago yo con un programita de computadora, con imágenes mías, pero con esa voz, y saco videopoemas, que también es otra manera de difundir, me parece. Así que... Contanos bien cómo llegó la poesía a vos. Vos empezaste a escribir desde chico. Contanos, hablanos de tu infancia y de estar en Corrientes, y después por qué decidiste venir a Buenos Aires. Yo nací en Mocoretá, Corrientes, y qué sé yo, a los 6, 7 años, cuando necesitaba expresarme o decir algo, lo que me asustaba, lo que me lastimaba, lo que me alegraba, yo no lo hablaba con nadie, escribía. Tenía un tío, mi tío Jorge, que siempre lo nombro en poesía, que era profesor de lengua y literatura, y él me dio su primer libro que me dio para que lea, era Alfonsín Astorne, y a partir de ahí siempre me daba poesía. Entonces yo empecé, no digo a los 6 años, esto tipo 10 años, ahí empecé a escribir, sobre todo más, todo lo que me pasaba lo hacía en versos, en poesía. Siempre lo escribí. A los 16 años, 17 que me recibo en Mocoretá, me voy a estudiar a Corrientes Capital Medicina. Cuando me recibo en Corrientes Capital, seguía escribiendo, pero ya esporádicamente. Cuando me recibo en Capital, vengo a hacer acá la especialidad de pediatría y neonatología a Buenos Aires. Un día estando en San Telmo, veo un cartelito que decía Pablo Montanaro, taller literario. Me inscribí y dije, voy a probar. Y ahí entré a un mundo maravilloso de la poesía. Empecé a relacionarme, bueno, con otros escritores en el taller, después ya hice taller solo con Pablo, pero Pablo nos llevaba a escuchar a otros poetas en los cafés literarios, y así nació esta relación, este interrelacionarme y este saber de que la poesía no era solamente una cosa para mí, para escribir lo que me pasaba a mí, quedarse ahí guardada, no, sino era un camino para mí la poesía, de relacionarme con otra gente, de mostrar lo que yo escribía, y así nació, digamos, en un taller literario que hice como 4 años de hacer con Pablo. El primer libro mío lo saqué con Pablo en el taller, haciendo correcciones y eso. Después ya me independicé, porque creo que también llega el momento que uno se tiene que independizar de los talleres literarios. Eh, pero fue así darme cuenta de que era no solamente un diario íntimo, era algo más para mí. Casi una salvación, te diría. ¿Y qué es ese algo más? Y como te decía, interrelacionarte con otra gente, compartir lo que a vos te pasa, no lo que a vos te pasa, expresarte de otra manera, no solo escribir lo que a vos te pasa. Por ejemplo, yo defiendo mucho la poesía social. A partir del taller literario me di cuenta que uno puede escribir no solo lo que te pasa, sino lo que pasa alrededor. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos, el tema de los pueblos originarios, el tema de la trata de blancas. Aprendí a escribir mi infancia, ya con técnica, con responsabilidad, respetando la música del poema, respetando
los colores del poema. Y aprendí, digamos, de que lo que vos escribís le puede servir a otro, entonces compartirlo con otro. ¿Qué sentiste cuando escribiste el poema y tuviste que leerlo, ¿no? Por primera vez en público? ¿Qué se siente al leer un poema ante otra gente que no, que capaz nunca lo escuchó y bueno, vos te estás abriendo? Yo lo siento como que es una ofrenda el poema, que vos estás brindando lo mejor que vos tenés. ¿Y otro poema que nos quieras leer? Bueno, este es del libro Terrestre. Amo a un hombre pez, un hombre marino, acuático, como las algas, como la sal. Habita en las profundidades oscuras de todos los naufragios. A veces llora terriblemente solo allá abajo, en otras baila en salones transparentes, torrentosos. Yo amo a ese hombre pez de cuerpo brillante, filoso, de un mirar constante, horizontal. Un hombre que me cuenta eternas leyendas, que me canta con su voz de espuma y me abraza como puede. Yo amo un hombre pez y soy hombre terrestre. Me condena a la asfixia, lo condena mi aire, mi mundo de pájaros, mi universo de redes, de anzuelos. Me mira desde la superficie apenas sumergido, lo miro desde mi oxígeno al límite extremo del ahogo y nos besamos apenas un instante, ínfima eternidad, habitando en la apnea. ¿Cómo surge un poema? Vos capaz vivís alguna experiencia, ¿no? Y lo transmitís en la escritura o capaz te pones temas y vas armando como toda una idea hasta que surge. No, lo que se dice, la inspiración. O sea, yo no ando buscando, voy a escribir de flores. Me tiene que surgir de algún lugar el tema. Pienso que la inspiración está influenciada por ejemplo, por hechos cotidianos, de ver un nene en la calle, de ver un pájaro volando, de ver una madre con su hijo. Yo creo que la mente capta eso y en algún momento te aparece eso como inspiración. A mí me pasa eso, me aparece una frase, por ejemplo, y si no me siento en ese momento de escribir, después quiero escribir el poema y no puedo. Si tengo la posibilidad de escribir en ese momento, me siento y ahí sale casi todo el poema. Después insume corregido, corrección y eso, pero solamente un libro mío lo escribí viendo pinturas de pintores que a mí me gustan, pero no escribiendo algo descriptivo de la pintura, sino de las sensaciones que a mí me transmitía la pintura. Por ahí volé un poema de un cuadro y sí, no tiene nada que ver con el cuadro, pero es la sensación que a mí me daba la pintura. Pero yo creo que es sobre todo la inspiración, que la inspiración aparece en un momento mágicamente, de día, de noche, a la madrugada. Me ha pasado que estoy durmiendo y sueño una frase y me tengo que levantar a escribir porque si no, después como que la pierdo. Pero así, o sea, creo que uno se inspira de hechos cotidianos, pero que ese hecho cotidiano te llega en su momento especial, como para que vos lo escribas. Si tuvieras que darle un consejo, ¿no? a un joven o a alguien que empieza a escribir poesía, ¿qué le dirías? Para mí lo importante del poeta es que escriba lo que siente, lo que le pasa, lo que le duele, lo que lo hiere, lo que lo alegra, pero que escriba su propia vida, digamos. ¿Qué es poesía para vos? Para mí la poesía, si yo no tendría poesía en mi vida, no sé cómo podría seguir viviendo, porque para mí la poesía es parte de la vida mía, digamos. Y siempre yo digo algo que suena por ahí trillado, pero para mí la poesía es lograr lo que toda la vida el hombre quiso lograr, que es la eternidad. Porque nosotros nos vamos a morir, como todo ser humano, pero la poesía va a quedar siempre. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Claudia, un gusto. Encantado. Estuvimos charlando con el poeta Gustavo Tizoco de Corrientes
La verdad que nos dejó un montón de cosas dando vueltas importantes, ¿no? Sobre lo que representa la poesía. Y la poesía sí puede cambiar el mundo. Queremos una poesía abierta, que salga a todas partes, que llegue a todo el mundo, que la gente pueda descubrirse en aquellos poemas, pueda sentir. Poesía de todos y para todos. Hasta el próximo programa. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la